Hola, hola creativos, sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico, donde hoy con la ayuda de Photoshop vamos a realizar el efecto de neón, ¿vale? No te pierdas este video tutorial y suscríbete a este canal. ¿Listo? Bueno, comencemos. Bueno creativos, el diseño que vamos a realizar hoy con el efecto de neón es este letrero de Open 24/7 que prenda y apague, ¿vale? ¿Listo? Entonces comencemos. Bueno, lo primero vamos a ir a crear un nuevo archivo. A este vamos a colocarle un fondo, entonces vamos a colocar elemento incrustado. Vamos aquí a este fondo. ¿Sí? Estos fondos se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar, ¿vale? Bueno, ahora incrementamos el tamaño, ¿sí? A la medida de nuestra área de trabajo. Ahora vamos a ir a la herramienta texto. Voy a utilizar tipo de fuente Avenir Nets. Voy a utilizar un tamaño de fuente de 220 y voy a seleccionar un color amarillo, ¿vale? Entonces vamos a escribir Open, ¿sí? Vamos a darle OK. Vamos a seleccionar la herramienta mover y vamos a dejar nuestro texto centrado, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle el efecto de neón a nuestro texto, ¿vale? Entonces vamos a ir a la capa de texto, le damos doble clic, nos va a salir estilo de capa, ¿vale? Lo voy a dejar en este lado y vamos a configurar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir aquí a resplandor exterior y vamos a configurar, ¿vale? En modo fusión vamos a colocarle sobreexposición lineal añadir, ¿listo? En opacidad vamos a dejarla en un 50%. Aquí en ruido la vamos a dejar en 0%. En color vamos a seleccionar el color de nuestro texto, ¿vale? Si quieren el mismo color o uno un poco más oscuro, listo, vamos a darle OK. En técnica le vamos a dar más suavizado, en extender 0% y en tamaño 40 píxeles, listo. En contornos los dejamos así, ¿vale? Ahora vamos a ir a sombra interior. En modo fusión le vamos a colocar sobreexposición lineal añadir, en color blanco, una opacidad del 50%, en ángulo 90%, en distancia le vamos a colocar 2 píxeles y acá le vamos a colocar 0, 0, ¿vale? En contorno no le hacemos nada, ¿vale? Ahora vamos a ir a resplandor interior y aquí en modo fusión le vamos a colocar sobreexposición lineal añadir, una opacidad, esta sí la vamos a graduar según las especificaciones que nosotros deseemos. Yo la voy a dejar en 60%, en ruido 0% y acá en color vamos a seleccionar el color amarillo y lo vamos a darle una tonalidad más suave, listo. Vamos a darle OK. En elemento, en técnica vamos a colocarle preciso, ¿sí? En retraer 0%, tamaño le vamos a colocar 8 píxeles. Y en contornos, aquí donde dice rango, le vamos a colocar un 40%, ¿vale? Ya por último vamos a ir a bisel y relieve. Y aquí vamos a ir en estilo inglete interior. En técnica redondeado, vamos a darle una profundidad de 500%. Un tamaño de 7, ¿sí? Sí, en 7, suavizar 0. En sombras vamos a colocar un ángulo de 90 y una altitud de 40, ¿vale? En contornos vamos a colocarle este que está acá que se llama aro, ¿sí? Vamos a ir aquí donde dice modo resaltado trama, vamos a colocarle una opacidad del 40% y en modo sombra, en multiplicar opacidad 15%, ¿vale? Luego de esto vamos a darle OK. Bueno, ya que hemos realizado en nuestro texto el efecto de neón, vamos a complementar el diseño con el 24/7 y el marco redondeado, ¿vale? Entonces, sigamos. Bueno, vamos a colocar aquí nuestro texto. Vamos a ir a nuestra herramienta de texto, vamos a colocar 24/7. ¿Sí? Vamos a darle OK. Vamos a los comandos control T y vamos a reducir este tamaño. Vamos a dejarlo acá y lo vamos a centrar con referencia a nuestro texto, ¿listo? Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle OK. A este 24/7 le podemos cambiar el color,
Vamos a cambiárselo por un color fucsia, ¿sí? Vamos a darle OK. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el marco redondeado, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí a la herramienta rectángulo redondeado, la seleccionamos y vamos a hacer nuestro marco, ¿vale? Vamos a dejarlo acá y vamos a configurar acá en color, en color de contorno vamos a colocar un color cian, en tamaño de contorno vamos a colocar 15, ¿sí? Aquí donde dice opción de trazo lo vamos a colocar continua y acá en la parte de abajo nos da la opción para configurar acá la redondez que va a tener nuestro marco, ¿vale? Entonces vamos a cambiarla de 10 por 50 píxeles, ¿sí? Ahí nos queda súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es darle el efecto neón tanto a nuestro marco como a nuestras letras 24/7. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a enseñar un truco para no volver a hacer todo el procedimiento de nuestro efecto de neón. Entonces, como lo tenemos acá en la capa de texto, nuestro efecto, ¿sí? Que aquí sale FX, vamos a ir con la tecla Alt y acá le damos clic en FX y vamos a arrastrar nuestros efectos, por ejemplo, a la capa de 24/7, ¿vale? Y mire cómo se nos convierte, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con Alt y pasarlo a nuestro marco, ¿vale? Pero como tenemos esta configuración con color amarillo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en el rectángulo, vamos a ir aquí en resplandor interior, le damos doble clic, nos va a salir estilo de capa y lo que vamos a hacer es darle doble clic acá y vamos a seleccionar el color, ¿sí? El color azul. Vamos a seleccionar el color azul, le vamos a dar OK y vamos a donde dice resplandor interior y también lo cambiamos por color azul. ¿Listo? Le damos OK y le damos OK. ¿Listo? Ahí ya se nos queda nuestro efecto a nuestro marco, ¿vale? Ahora vamos a hacerle al de 24/7. ¿Listo? Listo, ya que están los dos ahí, aquí nos queda esto por encima y lo que vamos a hacer es ir a nuestra capa de rectángulo, vamos a ir a crearle una máscara de capa, vamos a ir con nuestra herramienta pincel, color negro superior y vamos a borrar este pedazo de acá, ¿vale? Podemos borrarle un poco más. Listo, lo único que nos queda aquí por hacer es bajar un poco nuestro texto, ¿sí? Vamos a bajarlo. Listo, yo creo que por ahí. Y así ya nos quedaría nuestro efecto de neón en nuestra herramienta Photoshop, ¿vale? Bueno, ahora lo que queda es hacer este mismo efecto pero en apagado, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar, vamos a minimizar acá esto. Vamos a seleccionar los tres, tanto el marco, el 24/7 y nuestro texto. Le vamos a dar los comandos control G y haríamos un grupo, ¿vale? Este le vamos a colocar encendido. ¿Listo? Colocarlo encendido y este vamos a duplicarlo con control J, ¿sí? Esta capa, y le vamos a colocar apagado, ¿vale? En esta capa lo que vamos a hacer es sencillo. Acá en nuestros efectos vamos a quitarle esta visión de acá, ¿sí? Resplandor exterior y resplandor interior, ¿vale? Y vamos a hacerle a toda lo mismo. Listo, ya que tenemos esto, vamos a seleccionar las tres, ¿sí? Nuestro marco, nuestro 24/7 y Open, y le vamos a dar a los comandos control E y se nos hará o unificará en una sola capa, ¿vale? Ahora vamos a ir a imagen, ajustes y le vamos a dar un tono y saturación. Va a salir esta configuración y le vamos aquí donde dice saturación, le vamos a bajar a menos 100%, ¿vale? Para que nos quede en blanco y negro, le damos OK. También le podemos dar a los comandos control I para que no invierta, ¿sí? Y por último vamos nuevamente a imagen, ajustes y le damos niveles. Y en niveles vamos aquí a donde dice niveles de salida, le vamos a bajar, ¿sí? El color, vamos a colocarle 200,
me parece, y vamos a darle OK. Listo, y ahora vamos a ver cómo nos ha quedado, ¿vale? Listo, creativos, espero que les haya gustado este video tutorial de cómo realizar el efecto de neón. No te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico para que seas parte de la comunidad de creativos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.